Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días. Damos gracias a nuestro Dios en esta hermosa mañana. Gracias a nuestro Padre Celestial que nos da la oportunidad, queridos hermanos, de tener este momento tan especial y llegar delante de nuestro Padre y recibir una palabra de bendición para nuestra vida. Una palabra, queridos hermanos, que alimente cada día más nuestra fe en el Señor, hermano, y no alimente, querido hermano, las emociones, y no alimente, queridos hermanos, la carne, y no alimente, queridos hermanos, alimente los deseos de volverse atrás, de entender que en el camino de Dios es tan maravilloso que vale la pena seguir el camino de Dios, que vale la pena, queridos hermanos, no retroceder, que vale la pena, queridos hermanos, seguir en este camino, tomar la decisión de ir hacia adelante y no hacia atrás. Tenemos la dicha preciosa de recibir de parte de nuestro Padre Celestial su misericordia, su paciencia, su bondad, pero sobre todo la importancia, queridos hermanos, la importancia de seguir a Cristo. Si hoy tienes la oportunidad, hoy estás con vida, tienes la oportunidad más preciosa de tu vida, tienes la última oportunidad que hay, que Dios le otorga al hombre en esta tierra, de poder entregar su vida, de poder, queridos hermanos, de poder recibir de parte de Dios su perdón, su misericordia, de recibir de parte de nuestro Dios, queridos hermanos, esa paciencia que Él tiene para con nosotros. Por eso es rico, qué rico decirle a Dios, a nuestro Señor: gracias por tu paciencia, gracias por tu bondad, gracias por tu fidelidad. Siempre gracias a Dios, porque en veces le damos gracias, Señor, por la comida, gracias, Dios, porque me diste trabajo, gracias, Dios. Vivimos dándole gracias a Dios en una vida exterior, pero no le damos las gracias de decir: Señor, gracias por tu salvación, gracias por tu paciencia conmigo, gracias por tu misericordia, gracias, Señor, por tu fidelidad, gracias a Dios por todo lo que haces. Dile, por todo lo que estás haciendo, dile: Señor, no me sueltes de tu mano, quiero caminar junto a ti, quiero ser parte de ti, quiero llenarme de ti, quiero limpiarme, quiero cambiar, quiero dejar el pecado, quiero dejar el desorden, quiero hacer las cosas correctas. Eso es lo que dijo Job. Job en sus oraciones estaba diciéndole al Señor, ¿verdad? Una de las cosas que cuando Job se levantaba de mañana, por las mañanas, Job le clamaba a Dios que Dios le cambiara la vida. En sus oraciones de Job estaba, queridos hermanos, un deseo profundo. Dice Job, ¿verdad? A mí me gusta mucho este pasaje de Job. Job 8, versículo. Si tú de mañana buscares a Dios y le rogales al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará prosperar la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será grande. En el reino de Dios, las cosas empiezan por pequeñas, pero terminan siendo grandes en Dios. Cuando nosotros nos levantamos cada mañana y el deseo, toda nuestra vida, nuestro deseo, queridos hermanos, es prosperar nuestra morada, o sea, la morada dice: y hará prosperar la morada de tu justicia. Hará prosperar la morada de tu justicia. El libro de Mateo dice: busca primeramente el reino de Dios y tu justicia y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Nos habla, queridos hermanos, de una morada, de un lugar específico, donde la justicia de Dios
es conforme a nuestras obras. La justicia tiene que ver conforme a las obras, conforme a nuestra dedicación, conforme a lo que buscamos. En el reino de Dios, queridos hermanos, se recompensa. En el reino de Dios se da a los hijos de Dios conforme el deseo de su corazón, conforme a la voluntad divina, conforme a nuestras actitudes, conforme, queridos hermanos, a nuestra entrega al Señor. Por eso acá dice una de las cosas que dice más Dios, hermano, es por eso a veces la vida del hombre, hermano, hay que enseñarle al hombre, a cada uno hay que enseñarnos a nosotros, que mucho tiene que ver a los hombres, queridos hermanos, que no han conocido a Cristo, que no han entregado su vida a Cristo. Dios los ayuda a salir adelante, a salir de ese problema, pero no a seguir adelante con su misma vida. Dios no ayuda al hombre, hermano, a seguir con su misma vida. Dios no ayuda al hombre, hermano, en el pecado. Dios no ayuda al hombre, queridos hermanos, en su desorden. Dios no ayuda al hombre, queridos hermanos, es que sigue con su falta de búsqueda. Dios no lo ayuda. Por eso dice en el libro de Santiago dice algo interesante. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que dude es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Vea lo que dice. No piense, pues, quien tal haga que reciba cosa alguno del Señor. No piense que quien dude, quien haya incredulidad en su vida, que dude de la palabra de Dios, que dude del reino de Dios, queridos hermanos, reciba cosa alguna. Por eso le decía yo, queridos hermanos, que nuestro Padre Celestial, dice Job, si me levanto de mañana y le pidiera a Dios, dice, le rogase al Todopoderoso si fuera limpio. O sea que el deseo de una de las cosas que le pedía a Job al Señor cuando se levantaba de mañana es limpieza en su corazón. Le rogaba que fuera recto. Por eso cuando usted ve en el libro ahí mismo en el libro de Job 1, que dice en el 1 versículo 8, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios en balde? ¿No le has acercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por lo tanto sus bienes has aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tienes, verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Yo no sé, a veces, hermano, yo escucho prédicas, escucho cómo habla la gente, pero la mayoría de los mensajes están enfocados en que Dios te va a ayudar y que no te preocupes, confía en Dios, que Dios te va a sacar ese problema. No te preocupes, confía en Dios, que no te va a dejar no te va a dejar sin un plato de comida. No te confíes que Dios te va a destruir a tus enemigos, y que Dios, hermano, todo va enfocado hacia una vida, hacia la vida de la persona, no hacia la vida de Dios. Usted observe las predicaciones y todo tiene que ver en que Dios te va a ayudar, en que Dios te va a dar dinero, en que Dios te va a dar un buen trabajo, en que Dios me va a dar, en que Dios, yo ya le pedí a Dios y estoy esperando en qué momento lo voy a recibir. Observe usted las predicaciones y todas van enfocadas a ellas. No importa qué tipo de hombre sea,
No importa si es apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, todo tiene que ver con que yo ya le pedí a Dios. Y que no te preocupes, pueblo de Dios. El Señor, si ya le pediste, espera. Él te va a cumplir y espera. O sea, todo está enfocado en eso. Pero cuando vemos la vida de Job, y dice que Job se levantaba cada mañana y le decía: Señor, quiero ser limpio, quiero ser recto. Entonces Dios se levantará, dice, de mañana. Entonces hará cambiar su vida. Pero acá dice que en el principio, en la vida de Job, a Job no prosperaba, hermano, porque confiaba en Dios. Y a él nunca le faltó un plato de comida. Mira, hermano, estamos en un tiempo donde la Biblia no enseña, queridos hermanos, que nunca, ciertamente nunca nos va a faltar un plato de comida, porque la gente no se está muriendo de hambre. Permíteme tantito, anda, creo que fallando el... Ni se anda muriendo de hambre, ni se va a morir de hambre. A la gente, queridos hermanos, no le va a faltar trabajo, no le va a faltar dinero, no les va a faltar una casa, porque no solamente es promesa, sino que, hermano, tenemos que vivir con lo que Dios nos ha dado, con lo que hemos trabajado. Tenemos que ser realistas. Dinero no te va a aparecer, no te va a aparecer dinero en las cuentas. Hay un testimonio ahorita de una mujer, fíjese, en internet, que estaba orando, dice, no tenía dinero, y de repente dice que va al banco y no sé cuántos miles de dólares recibió en su tarjeta. Y ella decía: es que Dios me lo dio, doy gracias a Dios que Dios me depositó el Señor dinero, porque vio que no tenía dinero. No sabía esta mujer que por error le habían enviado, le habían dado, o sea, puesto ese depósito por error. Ella decía: fue Dios, fue Dios. Empezó a gastar dinero, era muchísimo dinero en dólares. La demandaron, le dio dinero a su familia y todo, y terminó en la cárcel por creer que Dios le quita dinero a los demás para dárselo a los pobres. No es nuestro Dios, no ladrón, ni aparece dinero a la noche a la mañana, o como aquellos osos falsos apóstoles que dice que ella, cuando tiene hambre, los ángeles le sirven y que aparece comida extendida en su mesa. La pura mentira, para engañar a la gente. Queridos hermanos, que esos son los propósitos divinos. Mucho pastor está siendo engañados, porque su tema, escuche, todos los temas van enfocados a que Dios te va a prosperar y que todo lo que le pides a Dios te va a dar, hermano. Pero la vida de Job estaba enfocada a una vida recta, una vida justa, una vida temerosa, una vida apartada del mal. Hay que ser realista. Jesús dijo algo hablando de la realidad: que el que no trabaje, que no coma, que el que no trabaje no reciba su salario. El obrero es digno de su salario, pero te está hablando de que si no trabaja, ¿cómo le van a pagar? Si no trabaja, ¿dónde va a agarrar dinero? Va a vivir una vida de escasez. La escritura en el libro de Proverbios habla del perezoso, habla del negligente, habla de las personas flojas. Cuando usted ve en el libro de Eclesiastés, versículo 5:1, cuando vayas a la casa de Dios, procura ir más a obedecer que ofrecer sacrificios de los necios, porque Dios no se agrada de los sacrificios de los necios. Porque dice que es mejor no cumplir. Es mejor que decir, ¿verdad? Y dice: no vaya a ser cosa de que Dios dice: no dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que ese Dios se enoje a causa de tu voz y destruya la obra de tus manos. Cuando usted ve
Dice, porque de la mucha preocupación viene el sueño y de la multitud de la palabra la voz del necio. Cuando hagas promesa, no tardes en cumplirla, porque él no se complace con los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te arruine. Por eso también dice en el libro de Proverbios que la boca del necio dice, llama a la ruina, llama al azote, llama a la desgracia, llama a la pobreza, llama a la enfermedad. También Deuteronomio 28 habla que si oyeras atentamente la voz de Jehová y les pones por obras, estas bendiciones te alcanzará. Y si no oyeres atentamente, 28:15, dices, de estas maldiciones te alcanzará. Vendrán enfermedades, vendrán muchas cosas. ¿Por qué? Porque el hombre es negligente en su vida. Pero la gente hoy no pide, Señor, quiero ser recto, quiero ser limpio, quiero apartarme del pecado. Pero han mal usado un versículo llamado, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Se ha mal enseñado, queridos hermanos, que ir a la iglesia, que orar, leer, le hará que al hombre Dios se preocupe, queridos hermanos, por toda su vida. Por eso estamos viviendo tiempos de mucha falta de conocimiento en los propósitos y en la voluntad divina. Mucho pastor no sabe lo que enseña porque hay una palabra llamada salvación que involucra toda la bendita y preciosa palabra. Pablo dice, Pedro habla en sus epístolas de Pedro, habla que Pablo, las cosas muy difíciles de entender de lo que escribió Pablo, eran muy difíciles de entender porque los ignorantes habían torcido para su propia, dice en segunda de Pedro, en el versículo 15, dice, y teniendo que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. La paciencia de nuestro Señor es para salvación. También dice, también dada a Pablo, en el cual dice, os ha escrito. Pablo escribió sobre esa paciencia, esa salvación. Y dice Pedro, casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, los cuales los indoctos inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Así vosotros, hermanos, sabiendo de antemano, guardaos sea que arrastrados por el error de los inicuos caigan en vuestra firmeza. Pablo escribió sobre la paciencia de la salvación. Pablo escribió sobre que en este tiempo muchos predicadores hablarían de un error. O sea, no están enseñando mentiras, sino tendrán un error en su lenguaje, tendrán un error en su enseñanza. ¿Cuál es el error de las enseñanzas? Hermano, que la escritura, por eso dice que torcieron las escrituras, que las escrituras está enfocada en la salvación y no sobre la vida de los hombres. No que le haga falta. Vamos a hablar, mira, no te preocupes, tú confía en Dios, tú espera en Dios, no te va a dejar porque Él te prometió y te va a cumplir. Están hablando de parte de Dios. Pero la vida de Job, y agarramos todas las escrituras, hermano, y podemos comprobar que la escritura no está enfocada. Y la gran preocupación de Dios, hermanos, es que si hoy te falta un plato de comida, vamos a ver por qué razón, porque Dios obra de acuerdo a las obras. Mira, hermano, con todo respeto, hay mucha gente floja. Se acostumbró a recibir migajas, se acostumbró a recibir que todo el mundo lo ayude. Por eso la gente que siempre se dedica a pedir comida, se dedica a pedir algo, no entienden cuánto esfuerzo hacen las otras personas por dárselo o cuánto cuesta ganarse un plato de comida. Yo no veo a mi Señor Jesús regalando comida.
ni regalando ropa, ni regalando dinero, ni regalando despensa. Yo no lo vi. Por eso dice que a los pobres le digo a los discípulos, siempre los tendrán. Ustedes vengan y sígueme. Ellos, ¿qué es lo que están diciendo? Ellos no se cansan de pedir. Job dijo, Dios habló por Job y dijo, es un hombre temeroso, recto, temeroso, apartado del mal. Y Satanás dijo, oh, lo que pasa que Job te teme, no te teme porque él no le hace falta nada, tú le tienes un buen trabajo, no le falta comida, porque dice que un día aconteció que los hijos comían y bebían vino en su casa y su hermano, o sea que comían bien, bebían bien, no les faltaba nada. Pero a las personas tantito les falta algo, empiezan una desesperación terrible, empiezan a preocuparse terrible, empiezan corriendo a buscar a Dios, empiezan una manifestación de tristeza. Si les va bien, están contentos. Si se les va mal, están tristes. No sabiendo que la vida de los hombres es una vida de picos, sube y baja. Una vez estamos arriba, otra vez estamos abajo. Hoy comemos bien, mañana no es que no comamos, comemos poco. Hoy no quiere decir que hoy tenemos suficiente dinero, si mañana aunque tengamos poco. Pablo lo dijo, que el secreto de la felicidad estaba en estar contento en cualquier situación. Eso fue lo que una versión dice que dijo Pablo, he aprendido el secreto. He aprendido, dice, a vivir en cualquier situación, en cualquier circunstancia, en cualquier adversidad lo he aprendido. He aprendido el secreto de la felicidad, estar contento en cualquier situación. Pero acordémonos que el reino de Dios no consiste en comida y bebida, sino en gozo, paz, gozo y justicia. Estoy contento. Pero no era el tema, porque el tema no es ese. ¿Por qué se toca mucho el tema sobre esto? Porque, queridos hermanos, porque Dios está tratando de decir a la gente, a los hombres, que no se enfoquen en eso, las consecuencias que traen en esto, que ese no es el camino de Dios, que ese no es el propósito de Dios, que el propósito de las escrituras, el propósito del mensaje de Dios es la salvación sobre la vida espiritual, no sobre la vida carnal, no sobre la vida humana. Pero el hombre ha llegado a pensar que las escrituras se enfocan más en lo terrenal, más en se preocupa a Dios por tu trabajo, se preocupa a Dios por qué vas a comer, se preocupa a Dios por lo que vas a vestir, que cuánto dinero vas a ganar. Oh, hermano, la gente no piensa en por eso usted lo puede ver en el libro de 2 Corintios 2, cuando habla, hermano, que para el natural todo es locura. De tal manera que llegaron a pensar, por eso dice que cayeron en el error escritural. ¿Cuál es el error escritural? Pensar que Dios se preocupa más por su persona que por su vida espiritual. Mira, hermano, porque piensas que, hermano, Dios te va a sacar del problema. Están los pastores, dale y dale con que tú confíes en Dios. Que cuando, mire, son dos cosas que veo yo en las predicaciones, en los mensajes que dan. Uno se preocupa mucho por las cosas que pasan en la vida diaria. Comida, bebida, problemas, persecución, situaciones como por decir en Estados Unidos el fenómeno de la migra. No te preocupes, Dios te va a proteger, Dios te va a ayudar, Dios dice. Cuando en veces no entienden que son propósitos divinos. Dios te va a sanar, te va a librar de tus enemigos. En veces les llaman enemigo a los propios hermanos, en veces les llaman enemigo a su propia familia, les llaman enemigos a las personas, cuando el enemigo del hombre es el propio hombre. Hermano, olvidándose que tienen un mismo Padre Celestial, olvidándose que el mensaje de Dios en este tiempo no es que quiere que los hijos
Piensan que el mensaje de Dios es que los hijos no pasen ninguna necesidad, que no tengan ningún problema, que Dios se esté vengando de sus enemigos, de sus propios áreas y de sus propias adversidades. Hoy quieren un mensaje, queridos hermanos, un mensaje que haga milagros, un mensaje que Dios les hable. Hoy quieren un mensaje que Dios les diga que te voy a ayudar, que te voy a ayudar con los papeles, que te voy a ayudar con una casa, que te voy a ayudar con dinero, que te voy a ayudar en esto, que te voy a ayudar. Y Dios me habló y me dijo que me va a ayudar. Y Dios me habló y me dijo que me va a dar dinero. Y Dios me habló. Ese es el tema enfocado hoy. Y parece ser que llegaron a pensar que ser espiritual es que Dios me hable y me diga: no te preocupes, hijo, hoy te voy a comprar unos zapatos. No te preocupes, hijos, con el tiempo yo te voy a dar tal cosa. No te preocupes, hijo. Hasta platican a Dios, hermano, hasta cosas que no son, hermano, cosas tan sencillas. Piensan que esa es una vida, ser es muy espiritual. Para ellos es que yo vi un pájaro que se cayó, le voy a preguntar a Dios por qué se cayó, y Dios me respondió. O sea, dando un ejemplo vano. O cosas así. Ya no es: Señor, estoy recto delante de ti, estoy limpio delante de ti, estoy siendo obediente delante de ti. Ya la gente no se preocupa presentarse como un obrero que no tiene nada para que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, que anda en la verdad, que está haciendo lo correcto. Hoy: Señor, ¿qué te parece? Me duele la barriga. ¿Por qué me metí a orar y Dios me contestó? No, hermano, ya están rebasando en una mentalidad. Y que Dios me usaba antes, y que Dios, cómo vi y Dios me hablaba. Hermano, tonto, o sea, tratando de demostrar una vida espiritual que no se asemeja a la realidad. Hoy quieren ver un mensaje, hoy quieren ver una manifestación de Dios, de un milagro, de una ayuda, de una gratitud, de una obediencia, hermano, hacia su propia persona, no hacia la persona de Dios. Y piensan que por recibir un mensaje, por recibir un milagro, por recibir una ayuda, son espirituales o son agradables a Dios. Cuando su vida privada, hermano, no es genuina, no hay una conversión de corazón al Señor. Hoy piensan que ser espiritual, le voy a decir por qué. ¿Por qué quiero decirle esto? Porque esto es lo que el Espíritu habló en mi vida en esta mañana. Hoy piensan que ser espiritual es pedir. Yo le pedía tal cosa y Dios me escuchó. Mira, Israel, en el Salmo 78, Israel le pedía carne y Dios lo escuchaba y Dios se lo enviaba. ¿Acaso eso era espiritual? Que Dios te responda ¿es ser espiritual? ¿Es ser allá gracia delante de Dios? No siempre. No siempre. Porque la Escritura dice en el libro, hermano, en el libro de Romanos, que cuando el Espíritu de Dios interviene en nuestras oraciones, cuando pedimos nosotros, hermano, dice en el libro de Romanos 8, versículo, dice: y de igual manera el Espíritu 26 nos ayuda en nuestra debilidad, pues no hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuáles son las intenciones del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Pero estos son a los que conforme a sus propósitos son llamados. Todas las cosas les ayudan a bien. Pero dice acá, pero conforme a los propósitos de Dios. No conforme a un propósito que se acomode a la vida del hombre, a su vida terrenal. ¿Cuál es la oración que Dios escucha? La que se apega a los propósitos divinos. Ahora, dígame usted, el propósito de Dios es correr hoy
y resolverte un problema, ciertamente Dios te va a ayudar, pero no es el enfoque. Lo que tú le pidas a Dios te va a dar. Le pides dinero, te va a dar dinero. Te va a dar, quieres carne, te va a dar carne. Quieres el mundo, te va a dar el mundo. Quieres apartarte de Dios, te lo va a dar, pero eso no es ser espiritual, porque Dios te responda. Quiere decir que Dios es espiritual. Quiere que no piensas, hermano, porque para muchos Dios les abrió la puerta, les dio la puerta de perdición. Por eso cuando usted ve las escrituras dice que muchos buscan la puerta. Son las puertas, hermano, el camino o la puerta ancha. Ya estaremos hablando luego de la puerta ancha y de la puerta estrecha. No solamente es el libertinaje, sino, queridos hermanos, tiene que ver con la vida de Cristo. Por eso dice, queridos hermanos, aquí que Él escudriña, Él escucha todas las oraciones y responde todas las oraciones, las peticiones. Pero la gente ha llegado a pensar que como eres hijo de Dios, muchos fueron, por eso dice Pablo, por eso dice Pedro, que algunos fueron engañados por un espíritu de error en cuanto a la salvación. Entendieron que las escrituras se enfocan más en que Dios te va a ayudar en tu vida diaria para que te sientas tranquilo, recibas la paz. Pero cuando usted vemos en el libro de Lucas 4, versículo 3, entonces el diablo le dijo, fíjese, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Vean esto, hermano. Si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierte en pan. Muchos piensan que ser espiritual es pedir a Dios y Dios lo dará, con declaraciones de palabra que no tienen un sustento bíblico, que no tienen un sustento de la verdad de Dios. No tiene sustento de verdad. Aquí aparece el espíritu de error. Aparece el espíritu de error. Y esta palabra, dile qué dice. O sea que muchos están siendo engañados por el diablo. Muchos predicadores están siendo por el diablo. Muchos líderes, mucho pueblo está siendo engañado por el diablo. Piensan que esa palabra busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Se refiere, ahorita lo vamos a ver, porque no se refiere a eso. No se refiere a eso. Por eso, mira, voy a hacer una pausa aquí, porque esta palabra dice, dice el diablo le dice que el Señor lo reprenda. Le digo a mi Señor Jesús, dile que a esta piedra que se convierta en pan. Porque, ¿qué es lo que está diciendo? Si tú eres hijo de Dios, cámbiale el sentido a las escrituras. Dale órdenes a Dios y las cosas que digan van a cambiar. Ya no conforme a la voluntad de Dios, sino ahora las cosas van a cambiar. Tú di la palabra y cámbiale la decisión a Dios. Tú di la palabra y cámbiale la voluntad de Dios. Ahora dile a esta piedra dile a una piedra que se convierta en pan. Esa palabra convertir viene de la palabra ginomai en el griego. Y esta palabra conviertan significa tomar una decisión literal. Dile a esta piedra, esta palabra viene de la palabra ginomai, que significa toma una decisión literal. Y dice, dar lugar a un impulso emocional. Y esta palabra también, ginomai, viene de la palabra, los textos más comunes aceptados. Los textos más comunes aceptados. Oh, hermano, si tú eres hijo de Dios, ¿cuáles son los textos más apegados en la boca de los hijos de Dios?
¿Cuáles son los lenguajes más apegados al pueblo de Dios? ¿Qué fue lo que pasó en los días de Noé? Comían y bebían. ¿Qué es lo que Dios está diciendo sobre los que están engordando para este tiempo? ¿Acaso no dice, hermano, que estamos como en los días de Noé? Que comían y bebían, se daban en casamiento. ¿Acaso no nos enseña hoy, queridos hermanos, que el hombre dedica a disfrutar la vida? Porque el Señor les dijo, no, ¿por qué no podéis servir a dos dioses? Amarás a uno, aborrecerás al otro, no podrás amar a las riquezas y a Dios. Aman el dinero, aman lo terrenal, aman la comida, la bebida, los disfrutes, los deleites, aman todo eso. Y cuando la gente se levanta, dice gracias a Dios por la comida, gracias a Dios por la ropa, gracias a Dios por el dinero, gracias a Dios por el negocio, gracias a Dios por la salud, porque Dios quiere que seamos agradecidos por todo lo que nos da. Ciertamente sí, pero el propósito de Dios es que seas más obediente que agradecido. Que seas más obediente a la bendita palabra que ser agradecido. El agradecido no quiere decir que no dejes de ser agradecido, sino que la gratitud te lleva a ser obediente. Pero acá dice, hermano, que dile a las piedras, dice que un impulso emocional. ¿Sabe por qué? Porque si la gente hoy, hermano, no recibe un plato de comida, no recibe una ayuda o algo le salió mal, enseguida se entristece. Pierde el gozo, pierde esa alegría, se entristece. Por eso cuando habla en el libro de Romanos, una cosa es que nosotros, queridos hermanos, amemos a Dios, o que le digamos que lo amamos, y otra cosa es el amor de Dios hacia nosotros. Cuando dice en el libro de Romanos 8, versículo 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Esa palabra no significa de mi amor por Él, sino del amor de Él a mí. Lo que está diciendo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre o desnudez o peligro y espada. ¿Quién me va a separar? Porque escrito está, así como a ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas del matadero. Ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, en el cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni los potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, no podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. No me va a poder separar. Quiere decir que su amor de Él, cuando yo esté pasando, tribulación y angustia, hambre, necesidades, peligro, espada, nunca, porque como Él es fiel, su amor permanece fiel sobre nosotros, aun cuando estemos pasando necesidades. Quiere decir que el hombre cuando tiene algo, cuando le va bien busca a Dios, pero cuando no le va bien, enseguida se aparta y se aleja de Dios. Abandona a Dios por el dinero, abandona a Dios por las amistades, abandona a Dios por el mundo. Pero cuando tiene un problema, enseguida corre a Dios y le quiere decir que lo ama. A Dios, hermano, tengas o no tengas, te vaya bien o te vaya mal, el amor de Dios hacia ti no cambia. Seas justo o seas pecador, Dios te ama. Pero el hombre, hermano, cuando tiene, hace algo bien. Cuando no tiene, le da la espalda a Dios. El hombre sí deja a Dios. El hombre deja de amar a Dios. Pero nuestro Dios, en cualquier circunstancia que estemos pasando en nuestra vida, Él nunca, nunca, nunca nos deja de amar. Si te mantienes justo, caes, fallas, te equivocas, el amor de Dios permanece. Si tú le das la espalda hoy, te alejas y te apartas, el amor de Dios siempre permanece.
Es lo que está diciendo aquí. Tribulación, angustia, persecución, nunca te va a dejar en cualquier circunstancia. Tengas persecución hoy o no tengas persecución hoy, el mismo amor de Dios permanece en ti. No se separa de ti. Él no toma, Él no se queda contigo porque tienes. Él no se queda contigo porque eres bueno. Él no se queda contigo, hermano, porque eres el mejor. No, sino porque el amor a Dios, hermano, está en las buenas y en las malas. Pero el hombre no es así. El hombre no es así. Porque acá dice, el diablo quería que mi Señor Jesús fuera en contra. Estaba usando una situación emocional. Dice que se convierta, toma una decisión literal, dar lugar a un impulso emocional. Dice que la palabra convierta significa los textos más comunes aceptados. Los textos más comunes en la boca de los hijos de Dios es pedir. Es pedir cosas para su cuerpo. Es pedir cosas para sus necesidades. Es pedir cosas para que esté en paz, que esté contento. Pero fíjese, hermano, mire el error más grande. Dios no te va a dejar. Usted va a hacer las predicaciones y todo tienen que ver con la vida personal, de lo que si tienes problemas, si no, de lo que vas a comer, lo que vas a beber, si Dios no te va a dejar, te va a dar un buen trabajo, no te van a perseguir, confía. No, hermano. Dice que esos son los textos más apegados en la boca de un predicador, en la boca de un pueblo, en la boca de un hijo de Dios. La palabra di en el griego viene de dos raíces, eipón o epo, que viene de esta. Mira, esto está tremendo, hermano. Di a la piedra. Significa siendo los más prestados. Di. Significa hablar o decir palabra o por escrito. Significa contestar, significa llamar, significa mandar. Siendo los demás prestados. O sea que está diciendo, dice, hablar o decir la palabra que sabes o la palabra que está escrita. O sea que siendo la palabra lo que está diciendo, di. Tú conoces la palabra más conocida en las Escrituras por los hijos de Dios y por los que predican, porque está en su lenguaje. Todo lo enfocan a la necesidad de la carne, todo lo enfocan a la necesidad personal, pero no lo enfocan al alma, no lo enfocan al espíritu, no lo enfocan a la salvación. Bendito nuestro Padre Celestial. Di que se convierta. Lo que estaba diciendo, vino un impulso emocional. La palabra más común que tienen la gente, versículos más comunes, palabras más comunes, son convertir las decisiones de Dios, convertir los propósitos de Dios en propósitos personales. Bendito nuestro Padre. Qué tremendo, hermano. Esta palabra que se convierta en disconvierte, o sea, cambia el sentido. Cambia el sentido. Por eso dice Pedro, dice que le cambiaron el sentido, dice a la paciencia de esa salvación. ¿Por qué la paciencia? Porque el hombre no deja, queridos hermanos, que su vida sea transformada. Toma una decisión, un impulso, cambia esa decisión. Los más apegados, las palabras más conocidas en las Escrituras. Y por eso, hermano, hoy el tema es dile a Dios y no te dejará. Busca el reino de Dios y su justicia y no te faltará comida, no te faltará bebida, no te faltará nada. Dios va a resolver tus problemas.
y buscando, dándoles a entender que todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Qué es añadidura? Fíjese que vean lo que dice. Mateo 6, versículo 25, por lo tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. No os afanéis. Le dice, no. ¿Qué habéis de comer o haber de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es más la comida que el alimento? ¿Y el cuerpo más que el vestido? ¿No es más la vida? O sea, ¿no es más la salvación que el cuerpo que el vestido? Mira las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen graneros. Vuestro Padre, está hablando de los padres, nuestro Padre los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afañe, añadir a su estatura un codo? La gente no crece espiritualmente. No trabajan ni hilan. Por eso digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Si la hierba del campo hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así. Dios la viste así. ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Mire, vean lo que dice. Les dice que ellos eran hombres de poca fe. Les dice que ellos eran hombres de poca fe. Porque ¿saben en qué se dirigían sus prédicas? ¿En cuáles eran los temas más conocidos? ¿En qué voy a comer? ¿Qué voy a beber? Y Dios te va a prosperar, y Dios te va a dar dinero, y Dios te va a dar negocio. Mira, ese es un lenguaje para los hombres de poca fe. Ese es un evangelio para los hombres de poca fe. Ese es un evangelio para la gente incrédula. Y vean que dice: no os afanéis pues diciendo que comeremos, o que beberemos, o que vestiremos. Vean lo que dice en el 32. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tiene necesidad. Él sabe que tiene necesidades, pero los gentiles, los paganos, la gente que no conoce a Dios, busca todas estas cosas. Mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana trae su propio afán. Basta a cada uno su propio mal. Lo interesante es que en la versión Nuestro Testamento dice: estas son las cosas que preocupan a los que no conocen a Dios. Estas son las cosas que les preocupan a los que no conocen a Dios. Les preocupa qué van a comer, les preocupa si van a resolver un problema, les preocupa la sanidad, les preocupa, hermanos, sus papeles, les preocupa el futuro, les preocupa es que Dios me dio una palabra, y es que Dios solamente di la palabra. Hermano, yo cuando veo estas cosas aprendo mucho. Porque de estas cosas se preocupan, dice la gente que no conoce a Dios. La versión Nuevo Testamento dice: solo los que no conocen a Dios se preocupan por eso. Ustedes no se desesperen por esas cosas. Su Padre que está en el cielo sabe que la necesitan. Pero vean lo que dice. Luego dice en el versículo 33. Lo más importante es que reconozcan a Dios como único Rey y que hagan lo que Él les pide. Todo lo demás, Él se lo dará a su tiempo. ¿Por qué no al momento que lo están pidiendo? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué es lo que está diciendo? Vean, hermano, que lo más importante es reconozcan a Jesús como Rey, que reconozcan a Jesús como su Salvador, que busquen esa salvación, que busquen la rectitud, que busquen la limpieza, que busquen la justicia. Pero dice que la gente que no conoce a Dios, porque tienen textos tan pegados en la boca, versículos pegados en la boca, porque cayeron en el error de la escritural, de doctrinal,
de que no te preocupes, Dios te va a dar una casa, Dios te va a dar un auto, y si tú esperas, es que Dios me habló, que me dijo, todo tiene que ver con la vida personal del hombre, no tiene que ver con la vida del alma, no tiene que ver con la vida espiritual, no tiene que ver con la relación con Dios. Y la palabra interesante, porque la palabra aquí dice que lo más importante es que reconozcan a Dios como único Rey, que reconozcan a Jesucristo como su Salvador, que reconozcan a Jesucristo como Rey, como el que gobierna, el que dirige. ¿Por qué crees que es nuestro esposo? Por eso la Escritura dice que el que no sabe proveer para su casa es porque es un incrédulo y ha perdido la fe. Cristo es un esposo para nosotros. Un esposo, ¿cuál es el deber de un esposo? Proveer todo lo que a la casa le haga falta. ¿Acaso la esposa se preocupa si su esposo va a trabajar? ¿Se preocupa o está confiado en él, que sabe que salió a trabajar y que le va a dar de comida, que va a traer dinero, que no va a faltar nada? Su esposa está confiado en él, porque la mujer que tiene un esposo trabajador, no le va a faltar nada en casa. Y está confiada y está esperando, ella no se preocupa, porque sabe que su esposo está trabajando. Lo mismo es con nosotros. Sabemos que nuestro Dios, nuestro Jesucristo, Él está trabajando por su pueblo para que a los hijos de Dios no les falte nada. Y cuando quiero decir que no les falte nada, no quiere decir que no pasemos escasez, no quiere decir que no nos enfermemos, no quiere decir que no haya problemas, no quiere decir que no haya cosas de adversidades en nuestra vida. No quiere decir eso. Sino lo que está diciendo que mientras nosotros tengamos a Cristo, estemos siendo obedientes, Dios nunca nos va a dejar. Buscar primeramente lo más importante. Lo más importante, dice, es que reconozcan a Jesús como su Salvador, reconozcan a Jesús como Rey. Y lo hagan, dice, y hagan lo que Él les pide. Por eso el diablo llegó y les dijo, tú eres hijo de Dios. ¿Qué tienes en tu boca? Di que las piedras se conviertan en pan. Dile, Señor, tú tengo muchas necesidades. Si no, yo no puedo predicar. Si no, yo no puedo ir a la cruz. Si no, ¿cómo? Si, mira, Señor, necesito un trabajo, necesito dinero, porque te mostraré la riqueza, la gloria. Está diciendo, ahí estaba dinero. El primero le ofreció comida, le ofreció dinero, y luego le dijo el dominio, la autoridad sobre los demás, le ofreció dinero, fama, y hermano, le ofreció comida, dinero y fama, porque los puso por encima del templo, sobre los demás. Quiero ser reconocido. A mí nadie me reconoce. A mí nadie, todos se burlarán. No seré popular. No seré famoso. La gente se preocupa por eso. Los que son hijos de Dios, que conocen a Dios, no hablan de estas cosas, ni se preocupan por estas cosas, ni en sus prédicas. Hermanos, ciertamente a veces mencionamos que nuestro Dios no nos va a dejar, no nos va a fallar. Usted cuando ve el libro de Josué 1, 7, 6, 7, 8, y estas palabras estarán en tu boca. Pero dice obedecerás, ahí habla de obediencia hacia la palabra. No que digas las palabras y todas las cosas que emprendas vas a prosperar. No por recitar versículos vas a prosperar. No por recitar versículos te va a llevar un plato de comida. No por recitar versículos, hermano, te va a llegar todo, sino por ser obediente a lo que está diciendo. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura, vendrá en su tiempo. Y lo más interesante, hermano, para ir terminando, que la palabra añadidura no significa comida y bebida. La palabra añadidura viene aquí, viene de una palabra que significa continuar. Mucha gente, una escasez lo apartó de Dios. Una necesidad lo apartó de Dios. Una enfermedad lo apartó de Dios.
Un pecado lo apartó de Dios. Un desorden lo apartó de Dios. Una herida, una situación en su vida que no estuvo de acuerdo lo apartó de Dios. Lo apartó las necesidades, lo apartó el amor al dinero, lo apartó las amistades del mundo, los vicios, las mujeres, los hombres, lo apartaron de Dios. Y lo más interesante dice, lo demás vendrá por añadidura. Si esas cosas apartaron a Dios, lo vendrá, esta palabra añadidura. Por eso dice aquí, fíjese hermano, serán añadidas, no dice añadiduras, dice todas estas cosas os serán añadidas. Y esta palabra añadidas significa continuar, viene de la palabra, hermano, proceder a indicar un suceso, viene de la palabra unirse en cualquier compañía. Unirse dice, unirse a los seguidores o acompañantes de uno. Unirse. Lo que está diciendo, queridos hermanos, y lo demás vendrá por añadidura. Por eso dice, enfoque en el enfoque del siguiente elemento. También significa indicar de un suceso que sigue inmediatamente. Lo que está diciendo, que se le añade información o conocimiento de lo que sigue. ¿Qué es lo que le está diciendo? Que no dejara de caminar con el Señor. Porque si la comida, ¿cuánta gente no está caminando con el Señor? Están en un púlpito, están en una iglesia, pero su tema es comida, bebida, problemas, hermano. O sea, no, ni tan siquiera es persecución, son problemas, y que la migra, y que los papeles, y que la gente me tiene odio, y que solamente, Señor, no tengo trabajo, no tengo comida, no tengo eso, y todo eso es su tema. Esta gente ya se salió del camino de Dios, se salió de los propósitos de Dios, porque le están pidiendo carne, le están pidiendo dinero, le están pidiendo mundo, le están pidiendo amistades, le están pidiendo todo, y dejaron de continuar. Pero lo que Dios está diciendo, busca primeramente al reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Lo que está diciendo, mira hijo, ven acá, te voy a traer un conocimiento de que te saliste, te voy a traer un conocimiento, que las gentiles buscan todas esas cosas, que los que no conocen a Dios buscan estas cosas. Te voy a decir, te voy a dar un conocimiento que dice que esta gente ha dejado de caminar con Cristo. Esta gente no busca a Cristo, porque por estas cosas se apartaron. Añadidura significa vamos a añadirte, añádate a los demás que caminan, añádate a aquellos que están buscando a Jesús como su Salvador, añádate a aquellos que están buscando a Cristo como su Rey. Porque si Él dice que Él sabe todo lo que necesitamos, Él dice que la gente que no conoce a Dios busque estas cosas. Buscan estas cosas. ¿Cuáles son los versículos y el lenguaje que están apegados a la boca? Si Dios dice obedece, sírvele, busquen, ellos dicen Señor, dame. Un impulso emocional de necesidad lo hizo que declarara otra cosa. Cuánta gente está desesperada, llenos de miedo. Y gloria a Dios, hoy las personas no buscan el reino de Dios. Jesús le dijo porque tienen poca fe. Les falta fe. Ser espiritual no es recibir cosas. Ser espiritual, hermano, es realmente seguir caminando con Cristo. Queremos irnos con Cristo,
Enoc caminó con Cristo, con Dios. Elías caminó con el Señor. Les dio, dice aquí que les dice que les dio información. Les dio información sobre su caminar. ¿Por qué, hermano? Porque esta palabra, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadir. Buscar el reino. Dejen de estar pensando en todas las necesidades, Dios las va a suplir. Sino que esta palabra buscar, usted lo puede encontrar en el libro de Hebreos 11, versículo 13. Dice que todos esos, dice que por la fe, ellos tenían poca de fe. Jesús le dijo, ustedes tienen poca fe, hombres de poca fe. Los hombres de poca fe su prédica, su enseñanza tiene que ser fuera del cuerpo, no tiene nada que ver con el alma, no tiene que ver con el espíritu, no tiene nada que ver con seguir caminando en el Señor, no tiene que ver con la rectitud, no tiene que ver con la limpieza, no tiene que ver con la santidad, no tiene que ver con la obediencia. Por eso dice aquí que todos los que murieron, los que tenían fe en Hebreos 11, murieron todos confesando que buscaban un reino celestial. La afección a Fernández dice, quienes se comportan de esta forma demuestran claramente que buscan una patria. Busca primeramente al reino. Dice que por la fe, el hombre que tiene fe en el Señor y cree en su palabra, dice que lo primero que busca es su reino. Lo primero que busca es su lugar. Lo primero que busca, o la versión La Peshita dice, dan a entender que buscan su ciudad. Dan a entender que buscan el reino. Representa el lugar para el alma, el lugar del espíritu, donde, hermano, donde demostramos que claramente buscamos el reino de Dios por la fe, por la fe. El hombre de fe no está preocupado qué va a comer, qué va a beber, qué va a recibir. El hombre de fe no busca eso. El hombre de fe busca el reino. El hombre de fe busca caminar con Cristo. El hombre de fe, dijo Job, busca la rectitud, busca la limpieza de su alma. Dan a entender que buscan su reino, buscan su morada. Dan a entender, hermano, que su vida es ahí. Ellos no hablan, hermano, dan a entender que los que buscan, fíjense, porque dan a entender que los que buscan todas estas cosas no son añadiduras, no tienen fe, hombres de poca fe. Busca primero, entonces lo que Dios le está diciendo, ¿ustedes de dónde son? ¿Los hijos de Dios de dónde son? ¿De este mundo o del reino de Dios? Buscad de dónde son. Busquen el alimento espiritual. Busquen el conocimiento. El verdadero conocimiento, que el verdadero conocimiento no está enfocado a esta vida. Ellos hablaban del reino, pero no hablaban, hermano, no hablaban del Espíritu, no hablaban de lo que Dios hacía. Por eso, cuando dice buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, el reino, buscar primeramente, se decía, yo busco lo de arriba, yo busco de donde soy, yo busco de donde soy. Queridos hermanos, dice que los que no conocen a Dios buscan todas estas cosas, pero el que busca de donde es y su justicia, la justicia es como Dios obra de acuerdo a lo que Dios nos da todos los días. ¿Qué será añadida a nuestra vida? Conocimiento. ¿Qué será añadida a nuestra vida? Su presencia. Nos añadiremos a aquellos que caminan juntamente buscando al Rey y la salvación. Si tú buscas
al que es el dueño del oro de la tierra, si tú buscas a aquel que es el sanador, si tú buscas a aquel que es el proveedor, búscalo por lo que Él es, no por lo que da. La gente que no busca a Dios se preocupa mucho por lo que da. La gente que conoce a Dios, hombres de fe, lo buscan a Él. ¿Cuánta gente ha dejado de amar a Cristo por alguna situación en su vida? Pero Cristo es lo que está diciendo en Romano: estés sano o estés enfermo, tengas dinero o no tengas dinero, seas pobre, seas rico, comas bien o no comas bien, te vistas bien o no te vistas bien, de igual manera te ama. De igual manera es igual contigo. Su amor no cambia. Porque los incrédulos buscan las añadiduras, los salvos lo buscan a Él. Si tú tienes a Cristo, ¿qué te puede hacer falta, hermano? ¿Qué te puede hacer falta? ¿Qué te puede hacer falta? Si añadidura significa añadirte con Él, añadirte con los que son sus seguidores. Eso significa añadiduras, que se añadan al número de seguidores, unirse a los demás, unirse a aquellos que buscan el reino, aquellos que buscan ese lugar, esa paz, ese lugar de donde son y no de aquí. Aquellos que se levantan y continúan su camino en el Señor. Eso significa añadirte al camino, añadirte a los propósitos, ponerte en lugar de donde estabas, volver al camino donde estabas. Eso es añadidura. Porque lo más importante en el reino de Dios es que reconozcan a Jesús como su Salvador, lo reconozcan como Rey, y que hagan lo que Él les pide, y todo lo demás Él se los dará a su tiempo. No dice automáticamente se los voy a dar, no, espera. Y si tienes hoy una necesidad de hambre y no aparece, ¿qué va a pasar? Dios da alimento a su tiempo, pero un alimento espiritual, porque al final, téngaslo seguro, que aparezca un plato de comida, te aseguro que vas a comer. Te aseguro que no te va a faltar una ropa. Si a la gente que no conoce a Dios, la gente de afuera que no conoce a Dios, nunca, todavía están vivos, todavía caminan, todavía les falta, ¿cuánto más un hijo de Dios? Ellos lo buscan porque así es este mundo, pero nosotros buscamos el reino porque nuestro mundo, nuestra vida no es aquí, es arriba. Y allá es diferente. Allá nos enseñan el secreto de la vida. Nos enseñan a estar contentos y a estar satisfechos con lo que Dios, en la voluntad de Dios, nos da. Si tenemos, no tenemos, estamos contentos, somos felices. Porque vivimos en una tierra, una vida diferente. Pero dijo aquí, dile al diablo, dile a la piedra que se convierta. Lo que estaba diciendo es, usa tu impulso emocional, no espiritual. Usa los textos más que tengas comunes en tu boca, que tenía que ver con la vida de satisfacción personal y no la satisfacción del alma. Así que si tú buscas el reino hoy, no es para que se te añada todo, es para que sigas caminando en rectitud, en limpieza, en obediencia, en temor, pues se te añade que por la fe mucha gente dejó de buscar a Dios. Así que entrega tu vida en esta mañana, regresa a casa, vuelve a congregarte y vas a ver que lo que te hace falta a ti no es comida, lo que te hace falta a ti es fe. Lo que te hace falta a ti es temor, lo que te hace falta a ti es obediencia, lo que te hace falta a ti es rectitud, lo que te hace falta a ti es que sigas caminando en el Señor, lo que te hace falta a ti es Cristo, no comida, no bebida, lo que te hace falta a ti es el Señor.
los incrédulos buscan todo, pero no lo buscan a Él. Así que recibe a Jesucristo hoy como tu Salvador. Y mucho cristiano necesita tener a Cristo como Rey, que gobierne su vida, que dirija su vida. Lo que te hace falta a ti no es la solución de los problemas, no es comida ni bebida. Lo que te hace falta a ti es Cristo en tu vida. Que te apegues a la palabra, a la obediencia, al temor, a la búsqueda. Es lo que te hace falta hoy, hermano. No confunda las escrituras, porque el diablo dijo, menciona los textos más apegados, y el texto más apegado es dame. Comida, bebida, prosperidad, dinero, fama. Era un error cambiar el sentido de las escrituras. Porque no reciben, porque no saben pedir, porque piden para vuestros deleites, para malgastar. Que Dios te bendiga, hermano. Muchas gracias por su tiempo a todos los que nos miraron en esta mañana. Gracias. Que Dios los bendiga, Dios los guarde. Nos hace falta Cristo a todos. Si empezamos a esperar, esperamos en Él. No en lo que Él nos da, esperamos en Él. Ayúdenos a compartir, dale like a la página. Nos vemos mañana en punto de las 7 de la mañana con una palabra de vida para tu vida. Que Dios te guarde y con la ayuda de Dios, hermanos, estaremos mañana si Dios nos los permite. Muchas gracias y bendiciones a todos. Te hace falta Cristo.